lo que él hizo en su ministerio? Sanar a los enfermos, ¿no? Usted lee los 4 evangelios y usted verá cuántas veces el Señor sanó y hizo maravillas en las personas que la necesitaban y que le buscaban de verdad. Dice que Él tomó nuestras enfermedades. ¿Amén? Es decir, que Él estuvo ahí haciendo milagros, sanando, pero quiero decirle algo, que ese mismo Jesús, aun cuando Él solamente dedicó como hombre 3 años y medio aproximadamente de ministerio, el Espíritu Santo vino para seguir haciendo la misma obra a través de la iglesia. Por tanto, todavía se están sanando los enfermos. El poder que obró en Jesús es el mismo poder que obra en la iglesia, hermano. Pero aquí lo importante es que dice que Él tomó las consecuencias de la maldición de la ley. Por tanto, la ley maldecía al que no obedecía, pero el sacrificio de Jesucristo nos ha librado de la enfermedad y de la maldición. Esto nos da a decir que ya no estamos bajo maldición. Cuando nosotros desobedecemos, como creyentes estoy hablando, no por eso va a venir la maldición, como a veces yo he oído, cuidado hermano, que Dios le puede maldecir y puede venir esto y lo otro a su casa y desgracia. Oiga, lo que ocurre es que cuando nosotros desobedecemos, perdemos la comunión con Dios y somos afectados personalmente. Pero no afectamos a nadie más. Te afecta tú mismo, me afecto yo mismo. Yo pierdo la relación con Dios y pierdo no la salvación, pero sí el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús llevó ya y resolvió ese problema en la cruz del Calvario. Primero, Él llevó nuestra enfermedad. Segundo, Él llevó nuestra dolencia. Es decir, Él en la cruz del Calvario ya resolvió el problema del pecado. Y cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él carga con nuestros pecados. Y ya no hay pecado delante de Dios. Solamente que como creyentes, cuando desobedecemos, si hacemos algo que a Dios no le agrada, rompemos la comunión con nuestro Padre. Amén. Todos lo sabemos en el hogar. Amén. ¿Cuántas veces usted y su hijo no pueden a veces mirarse un poquito a la cara? Porque si ustedes se llevan bien, usted le puede mirar a la cara y puede tener una conversación amigable. Amén. Pero ¿qué ocurre cuando el asunto está tenso? Que cuesta, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el caso del padre y del hijo aquí, puede ser que el padre tenga más culpa que el hijo, porque no ha sabido tratarlo bien. Dice el apóstol Pablo que cuando tratemos a los hijos, que no nos desesperemos, que seamos sabios en el trato con los hijos, que no tomemos la autoridad humana de legalismo, sino que utilicemos la vara del amor, ¿amén? De atraer a las personas de nosotros. Pero en cambio, cuando se trata entre papá arriba, el grande, el supremo, Él nunca se equivoca. Él nunca dice nada indebidamente. Entonces, ¿quién es el que rompe la relación? Dios nunca la rompe. La rompe con Dios. Por tanto, ¿quién es el que tiene que pedir perdón? Dios no va a venir para decirte, hijo mío, perdóname por lo que te hice. ¿Usted alguna vez ha oído a pedirle perdón Dios a usted por lo que le hizo? Oiga, pues sería una blasfema si usted dijera que un día vino Dios a pedirle perdón. ¿Pero cuántas veces hay usted a pedirle perdón a Dios? Amén. Amén. Démonos un aplauso. El Hijo de Dios maravilloso. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Dice así. ¿Lo tiene? Quiero que usted lo lea para que no vaya que piense que yo digo cosas extrañas. Si usted no lo ha leído nunca, usted dice, qué bárbaro es el pastor. Porque a veces hay palabras en la escritura duras que uno no sabe asimilar. Porque decir esta palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, amén.
que hemos leído en Deuteronomio, ¿verdad? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en los maderos. Hermano, aquí Pablo no dice en ningún momento que Cristo fuera maldito en su persona, porque él no cometió nunca ningún tipo de pecado. Aquí dice que él se hizo maldición. ¿Por qué causa? Por nosotros. ¿Usted se da cuenta hasta dónde el Hijo de Dios tuvo que entrar? Así que usted no tenga el concepto de que él era maldito, sino él se hizo maldición. Para que usted y yo seamos librados de las maldiciones de la ley. Si usted lee a partir del versículo 15 de Deuteronomio en adelante, usted verá las consecuencias, porque de esos 3 puntos que yo he mencionado salen todas las maldiciones en el tiempo de la ley. ¿Amén? Estaban sujetas a lo que dice el versículo 15, el desobedecer la palabra de Dios, no oír la palabra de Dios, no obedecer sus leyes o alejarse de Dios, era la consecuencia de todas las demás maldiciones que vienen. No serás prosperado en la economía, vas a tener problemas en el hogar, que ni siquiera una cadena de maldiciones y de causas y de consecuencias de esa causa que era terrible cuando leemos. Yo, la verdad que me gusta leer ese pasaje muy pocas veces porque es para temblar. Pero ¿qué dice aquí Pablo? Que él, el Hijo de Dios, ¿amén?, nos libró ¿de qué? De todas esas maldiciones. Entonces usted, ¿por qué dice que tiene miedo que Dios le maldiga? ¿Cuántos creen aquí o creían todavía que Dios les podía maldecir? ¿Hay alguna persona que usted tenga ese concepto de Dios? Bórralo de aquí. Y sobre todo de su corazón. Dios no maldice a nadie. Ya maldijo a su hijo por causa de Dios, por causa de Samuel. Ella fue hecho maldición, siendo colgado a donde te colgaban los peores malhechores, en la cruz. Oiga, usted ha visto películas del oeste. Yo veía mucho, pero me gustaba cuando estaba ahí siguiendo la corriente del mundo. ¿Y qué ocurría, hermano? Usted ve que cuando una persona hacía algo que merecía la horca, ¿a dónde lo colgaban? Actualmente en un madero, ¿no? O en un árbol. Y ahí caminaban, ¿verdad? Y te encontraban los ahorcados. Un tipo más o menos es lo que quiere decir, que Jesús tuvo que llevar esas consecuencias, no porque se lo merecía, sino porque tú y yo no lo merecíamos. ¿Amén? Amén. Qué maravilla, hermano, saber que Jesús nos ha librado. Yo puedo decir, yo soy bendito de mi Padre. Amén. Cuando Jesús tome y venga a juzgar a las naciones, le dirá al mundo que no ha conocido a Dios, que no está bajo y cubierto con la sangre de la cruz del Calvario, le dirá, maldito al fuego eterno. Maldito al fuego eterno. Pero en cambio, a los que han creído y han aceptado este maravilloso sacrificio, bendito de mi Padre, venid y heredad el reino. Amén. Para los hijos. No tenga miedo de irse al infierno si usted es un verdadero creyente. Y si le ha fallado a Dios, ¿qué tiene que hacer? Vuélvase cara a aquel que resplandece para que usted también vea. Solamente una vueltecita. Y el perdón. Él siempre está dispuesto a perdonar. Era muerto, Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, hermano, para perdonarle. Oiga, líbrese de esos pensamientos negativos, reprenda al diablo en el nombre bendito del Hijo de Dios. Reprenda al diablo, diga, le quite esos pensamientos, que Él es el Señor de tu